Chicos, ¿les interesaría saber sobre la historia de nuestra civilización? Está en el lugar adecuado. ¿Les interesaría saber con quiénes me encuentro en este momento? Les presentaré a mis amigas en 3, 2, 1. ¡Hola! Hola a todos, ¿les gustaría aprender un poco más sobre la literatura prehispánica? Bueno, acompáñenme. La literatura prehispánica. Cuando los conquistadores llegaron a explorar el territorio que hoy conocemos con el nombre de Colombia, se dieron cuenta de la gran diversidad cultural que ahí había. También se dieron cuenta que su cultura y su variabilidad se parece más o menos a lo que nosotros conocemos como el nombre de estados. También las culturas que más sobresaltaron o las que más estuvieron ahí en esta literatura fue la tairona y la muisca. En su organización social, el desarrollo de la agricultura, de los cultivos de maíz, dieron mucho avance a las fuerzas de trabajo y también gracias a esto se originó lo que llamaban cacique, el cual era símbolo de política y religión. En su religión ellos eran politeístas, los cuales creían en diferentes dioses como el sol, la luna, las estrellas, y también creían en la inmortalidad del alma. En su economía, ellos principalmente se encargaban de desarrollar actividades como la agricultura, la pesca, la caza y la minería, y también en la explotación de sal y esmeraldas. Entonces, pero ellos no dejan atrás todavía lo que los trajo en sí a su economía, que es la agricultura y sus plantaciones de maíz. Entonces, en su arquitectura y el arte, en la arquitectura de ellos, se destacaron muchísimo los taironas con sus grandes monumentos hechos a piedra, los cuales eran escaleras, senderos y diferentes monumentos de los dioses que ellos más adoraban. Entonces, estas escaleras los ayudaban a ellos a comunicarse hacia los otros pueblos y también los ayudaban a prevenir diferentes inundaciones. Y en el arte, desarrollaron diferentes piezas de cerámica y orfebrería. Gracias. Hola Luis, los invito a que conozcamos más un poco acerca de la literatura colonial. Esto se dio en América, mientras las potencias europeas tenían el control político y religioso. En sus relatos combinaron la literatura europea con la cultura americana. Esta literatura fue creada por los representantes de la colonia en España. Algunas de las normas de la cultura nativa desaparecieron, pero otras perduraron hasta hoy en día, como lo es la agricultura, la cerámica, la medicina y los tejidos. Pero otras difícilmente perduraron, como lo son la arquitectura, la escultura y por supuesto las pinturas nativas, que cada vez iban tendiendo a tener más rasgos europeos. Muchas de las palabras de las lenguas indígenas fueron prohibidas al principio en la conquista, pero luego, con el paso del tiempo, estas fueron aceptadas e incluso utilizadas por algunos hispanos. Las primeras obras fueron escritas después del desembarque de Cristóbal Colón, a través de las crónicas, que los españoles utilizaron para describir a su rey e incluso escribir los descubrimientos del mundo nuevo. Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indios, en brevísima relación de la destrucción de las Indias, quien trató de decir en esto el maltrato que recibían los indígenas por los españoles. Otro campo de esta literatura fue religioso. Por esto, España creó el Santo Tribunal de la Inquisición, quien se encargaba de mantener intacta la fe de su patria y de las colonias americanas, quienes castigaban con pena de muerte a todo aquel que dudara de la Iglesia Católica y del Papa. La Inquisición se volvió como una policía para la colonia, pues esta era la que prohibía o aprobaba la circulación de los pocos libros que eran escritos y vendidos en América, incluso los que provenían desde España, que fue muy grave para la cultura del Nuevo Mundo, ya que nuestros pueblos no pudieron conocer acerca de su historia ni investigar sobre ella. Ahora les voy a hablar
de alguien que marcó mucho la historia colonial, y esta es Sor Juana Inés de la Cruz, una mexicana que era la unión entre las creencias religiosas y el talento literario, quien aprendió a leer a sus 3 años de edad y pidió ir a la universidad, cosa que fue prohibida porque las mujeres no podían asistir a la universidad. En sus obras, esta utilizaba todos los temas. Tocó el tema amoroso, religioso y filosófico. Y tenía poemas extensos como Primer Sueño y Divino Narciso. Hola, hola, seguramente si están conmigo es porque quieren saber sobre la literatura del neoclasicismo, pero ¿neoclasiqué? Pues les cuento que esta fue una literatura que surgió en el siglo XVIII. Estuvo muy influenciada por la Ilustración. Además se caracterizó por recuperar los gustos y las normas de la antigüedad clásica grecolatina, pues esta era vista como un reflejo de la claridad, la sobriedad y la racionalidad. La literatura neoclásica, también llamada como arte ilustrada, se expresó en los géneros líricos, ensayísticos y dramáticos, con temas como la exaltación del paisaje, del indígena, del sentimiento patrio, también con temas como la crítica al dominio español y la búsqueda de la libertad política. Aquí también se pasó del discurso científico a el discurso político y se utilizaron temas como un lenguaje muy recargado o a veces en la poesía muy retórico, muy artificial. También se utilizaron en la ensayística las sátiras y las ironías, pues como dato curioso, la ensayística fue utilizada meramente por los ilustrados, ya que en esta se podía dar a conocer ideas y pues podía tratarse de temas muy variados, como la cultura, la economía, la política, temas sociales, etc. Uno de los autores más influyentes de esta literatura fueron Andrés Bello, un venezolano, y Joaquín Fernández, un mexicano, escritor de El Periquillo Sarmiento y de Noches Tristes, Días Alegres. Hola de nuevo, chicos. ¿No les encantaría hablar sobre el mundo romántico? Me imagino que cuando les hablo del mundo romántico se imaginan la palabra amor. Sí, les hablaré de eso, pero no sobre cualquier amor. Es el amor que cada uno de nosotros siente por nuestra nación, por nuestra patria. Este gran movimiento literario, el mundo romántico, se dio después de la independencia de la Nueva Granada. Se produjeron muchos cambios en los ámbitos sociales, políticos y económicos. Bueno, y además de eso, también culturales. Se produjeron muchas guerras, conflictos entre los partidos federalistas y centralistas, porque tenían ideologías distintas. Por ejemplo, en el ámbito político, la proclama principal fue la libertad. En el ámbito social, se produjo un cambio muy importante, ya que se abolió la esclavitud y la ley de certidumbre. Esto fue en el año de 1851 y se le cedió a todos el gran derecho de la igualdad. En el ámbito comercial se produjeron muchos conflictos entre las empresas extranjeras y las del interior del país, ya que los ingleses se quisieron aprovechar de la extracción de materias primas y pues se importaba más caro de lo que se exportaba, cosa que no podía ser posible. Y en el ámbito del arte fue muy importante, ya que se expresaron en cada una de las pinturas las guerras de independencia, pero un conflicto que se produjo aquí fue, por ejemplo, que todo esto se vio con una vista objetiva, es decir, que se plasmó todo igual en las pinturas. Chicos, es muy importante saber que este movimiento literario se dio hacia finales del siglo XIX. Se intentó cambiar la forma de ser, sentir y expresarse que se dio en el mundo neoclásico. Además, es muy importante saber que se expresó mediante temas como el amor idealizado, la exaltación de lo bello, de lo exótico y del paisaje natural. Se expresó en dos géneros literarios, en el narrativo y en el lírico. En el narrativo mediante la novela y en el lírico mediante la silva, la oda y la elegía.
Estos dos grandes géneros tuvieron muchos recursos literarios expresivos en común, como por ejemplo el tono melancólico, la expresión del yo, es decir, en primera persona. También se expresó mediante el verso libre, la adjetivación y la personificación. Aquí interviene la introducción del personaje conflictivo, es decir, del yo romántico, ya que todas las personas tenían el derecho de expresarse y de expresar obviamente su punto de vista. Por lo tanto, podían idealizar su mundo, es decir, mediante los sueños, su imaginación, para evadir aquella realidad conflictiva en la que se encontraban. Entonces, ya sabemos, alguna vez, si llegan a escuchar el mundo romántico, es aquel que emprendió la búsqueda de la libertad y también la búsqueda de la creación de una república. ¡Holi! ¿No les causa intriga sobre el mundo modernista? Se los explicaré. El mundo modernista fue la primera literatura autónoma latinoamericana que se desarrolló a finales del siglo XIX. Cultivó principalmente el género lírico y se preocupó por el desarrollo del artista y la sociedad burguesa. Su tema predominante fue el desarraigo, lo exótico y la evasión del tiempo. También debemos saber que en esta expresión se dio la autonomía literaria, el cual es que los escritores eran libres a la hora de escribir, rompiendo todas reglas gramaticales y estéticas, ya sea que ellos se crean capaces de crear su propio estilo. Escritores: José Asunción Silva, Alfonso Reyes y Rubén Darío. Hola amigos, ¿qué se imaginan cuando les hablo sobre el mundo vanguardista? Pues bien, el mundo vanguardista está en medio de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La principal característica del mundo vanguardista fue la libertad de la expresión, la cual se manifiesta abordando temas tabú. Si lo vemos desde un punto de vista cultural, fue una época con grandes avances, tanto científicos como tecnológicos. Y desde un punto de vista económico, su economía dependía del mercado internacional y de las inversiones extranjeras. Ejemplo de esto fue la Unit Fruit Company, la cual monopolizó el cultivo de banano, lo cual trajo consigo la masacre de las bananeras. Las corrientes más importantes del vanguardismo son el impresionismo. Su aporte principal fue la liberación del color excesivo. El expresionismo. En este destaca la reconstrucción de la realidad. En el futurismo, lo que más influyó fue que intentaban cambiar la historia del arte. En el dadaísmo, lo más importante era la relación que tuviera el hombre y la naturaleza. Y por último, pero no menos importante, el surrealismo, el cual intentaban crear un individuo basándolo en el humor negro. No, yo no voy a hacer. Pero